Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol Sáenz Huitrón y bueno, pues les voy a compartir una conferencia, una presentación en esta tarde que habla de las etapas del desarrollo de la persona, empezando por la parte prenatal, la primera infancia, la niñez temprana, la niñez intermedia y por último nos vamos a ir a la adolescencia. Estos son este es un tema, la verdad, para mí muy importante y me encanta podérselos compartir porque les voy a hablar no solamente desde la teoría, sino desde la experiencia, porque soy mamá de dos personas que hoy viven en la adolescencia, con las que he aprendido precisamente desde que estaban dentro de mi panza. Entonces, bueno, quisiera saber en este momento quiénes son las personas que me acompañan. Si se pueden presentar, se los voy a agradecer. Nada más sus nombres. Yo me llamo Rodrigo Martínez. Gracias, Rodrigo. ¿Y quién más? Yo me llamo Patricio. Hola, Patricio, gracias por estar aquí. Y yo soy Nadia. Buenas tardes. Gracias, Nadia. Buenas tardes. Bueno, pues espero que les sea de su agrado. ¿Les parece si voy dando la presentación y si surge alguna pregunta la dejamos al final? O yo les voy preguntando, a lo mejor después de cada tema. Voy a tratar de irme lo más rápido posible para que no sea tedioso y al contrario, para que lo puedan disfrutar. Entonces, bueno, pues empezamos hablando de que para que entendamos el desarrollo psicológico del ser humano, es importante entender el desarrollo en todos los ámbitos, ya que del desarrollo social, cognitivo, emocional, moral, etcétera, depende en gran medida nuestra conducta y nuestras emociones. Ajá. La que sigue, por favor. Bueno, como les decía hace un momento, les voy a hablar de las 5 diferentes etapas. En este caso, yo voy a hablar de la prenatal, que es desde que el bebé se está gestando. Después vamos a hablar de la primera infancia, de la niñez temprana, la niñez intermedia y la adolescencia. Les voy a hablar un poquitito de la historia, ¿no? Bueno, pues hace muchos años, el niño era considerado como un adulto miniatura, o como decimos ahora, ¿no? Es un adulto chiquito. Se consideraba un ser en proceso de desarrollo y adaptación y también se estudiaba la infancia y la adolescencia como etapas separadas, lo mismo que ahora. En 1920 a 1945 comienzan los indicios de una psicología evolutiva y del 45 al 60 es cuando se conciben a los adolescentes y a los niños con un pensamiento lógico. Hay ciertas influencias en el campo biofísico, cognitivo y socioafectivo. El biofísico estudia el desarrollo físico, motor, sensorial y contextual del crecimiento, desarrollo y maduración de cada persona. El cognitivo estudia el desarrollo del pensamiento y las capacidades intelectuales. Aquí es donde entra el habla, la escritura, la lectura, la memoria, etcétera. Y el socioafectivo, bueno, pues cómo es la interacción con los demás, ¿no? Nos estimula el desarrollo socioemocional. Ahora bien, hay algunos autores que pues tuvieron sus influencias en esta parte del desarrollo, como Morris y Maisto, que hablan del desarrollo infantil como hablando de los bebés y los niños, en donde se observan personalidades, conductas, sistemas de apego, adquisición del lenguaje y otras habilidades, el desarrollo moral y el desarrollo de las habilidades interpersonales, etcétera. Pero también nos hablan del desarrollo de la adolescencia, donde se observan cambios que generan la pubertad hasta la vida adulta, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, donde se pueden observar también crisis y conflictos en las etapas donde hay cambios físicos y emocionales y cognitivos. También vamos a profundizar un poquito de eso. Y bueno, también nos hablan del desarrollo en la adultez y en la vejez. Ahora bien, bueno, en la psicología del desarrollo lo que estudiamos es el crecimiento humano, mental y físico desde los periodos que les acabo de mencionar, que es el prenatal, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez.
En este webinar solamente vamos a abarcar hasta la adolescencia. Cabe mencionar que todas las perspectivas, las teorías y las influencias de estas etapas están basadas en la observación. Ajá. Todo es, bueno, pues, y miren, mientras yo estudiaba este tema, recordaba cuando tenía mis hijos y decía, bueno, sí fueron así sus etapas y cuando empezaron a hablar y a qué edad empezaron a caminar y si a uno le hablaba y al otro no, cuando estaba dentro de mi panza, etcétera. Entonces, pues todo cuadra, ¿no? Efectivamente, todo es a través de la observación. Tenemos a Freud, que habló de unas etapas que se llaman etapas psicosexuales del desarrollo, donde nos dice que están basadas las etapas en zonas erógenas y los eventos, ¿no? Y por ejemplo, tenemos que los de 0 a 18 meses, la etapa es la oral y la zona erógena es la boca. Y el evento es el destete. Por si no saben, chicos, a qué se refiere, pues el destete es cuando deja de amamantar la mamá a su bebé, ¿no? Hay un cierto desarrollo ahí psicoemocional, psicosexual entre el bebé y la mamá. De los 18 meses a los 3 años, la etapa se llama anal. Obviamente la zona erógena es el ano y es cuando viene el control de esfínteres, cuando empiezan a educarse a los niños en etapa que será maternal preescolar para que abandonen el pañal. De 3 a 6 años está la etapa fálica, en donde la zona erógena son los genitales y pues hay una identificación con los progenitores. ¿Cómo? Pues a través de los genitales, ¿no? Un niño puede saber que si tiene un pene es un hombre y la niña que no tiene pene sabe que no es un hombre, es una mujer, ¿no? A lo mejor este evento ocurre cuando se bañan con los papás, ¿no? Por ejemplo. En la etapa de la latencia, que es de 6 a 12 años, la zona erógena es la suspensión del instinto sexual y el evento serían los mecanismos de defensa. Híjole, aquí es cuando pues estamos como a la defensiva en ciertas situaciones y ya no importa si somos niños o niñas, simplemente estamos actuando, vaya, ya no tiene que ver nuestro sexo. De 13 años en adelante, la etapa se llama genital, la zona erógena son los genitales nuevamente, y es donde existe una relación sexual madura, porque nosotros ya tenemos una producción de hormonas, ya tenemos ciertos cambios físicos, ya tenemos estamos maduramente, sexualmente hablando, ya estamos maduros. Y bueno, tenemos varias teorías con otras perspectivas, con otros teóricos. Esta parte se las voy a dejar en la presentación, no voy a ahondar en ella. Lo más importante que les decía es que, bueno, pues todo está basado en la investigación y en la observación. Ahora bien, vamos a hablar del desarrollo prenatal. ¿Cómo empieza? Pues la concepción y la fertilización. En la siguiente diapositiva, por favor. Que ustedes deben saber que la concepción es cuando el espermatozoide perfora el óvulo y lo fecunda, creando una nueva célula llamada cigoto, y que en la segunda semana de edad se transforma en mórula. De la tercera a la novena semana la célula se convierte en embrión y es cuando se crean los órganos vitales. Hasta convertirse en el feto, se desarrolla de la novena semana a la 38 y bueno, pues se va creando cada parte del bebé, de desarrollar sus estructuras. Y bueno, esto hay que mencionar que para que se dé esta fertilización debe de haber un ciclo reproductor en la mujer que debe de ser regular para que el espermatozoide encuentre el óvulo liberado, lo fertilice, pasando a la fecundación y como les decía hace un rato, pasa al cigoto, a la mórula y luego al blastocito. Ahora, ¿qué es lo que pasa durante el embarazo, por así decirlo? Bueno, ahí se divide en 3 trimestres. Ustedes saben que el bebé se forma durante 9 meses o 9 meses de gestación. En el primero se forma el saco amniótico, el corión, el saco vitelino, la placenta, el cordón umbilical.
pero también hay un cambio embrionario que es con el cerebro y la médula espinal. Se desarrolla el corazón, los músculos, la espina dorsal, el aparato digestivo, la cara, los brazos, las piernas, las dos manos, los pies y así. Y esta es la parte fetal que se conecta a todo el sistema nervioso y aparecen las capacidades de conducta y se observa también el sexo del feto. En el segundo trimestre, la madre ya siente los movimientos del bebé, ya están presentes las neuronas que produce el cerebro, los ojos ya son sensibles también a la luz y hay reacción al sonido. Esto me hace recordar que cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, le ponía una linterna a mi panza y él se movía dentro de mí conforme iba viendo la luz y eso era maravilloso. Ese experimento era maravilloso. Ojalá ustedes algún día, cuando tengan la oportunidad de ver a alguien embarazado o de embarazarse de sus propias esposas, chicos, pudieran hacer este experimento porque es muy lindo. En el tercer trimestre, si no se ha alcanzado el término, el feto puede nacer y sobrevivir, siempre y cuando los pulmones ya estén maduros. Es muy importante que esto sea o a los 7 meses o a los 9, porque a los 8 todavía no se terminan de madurar y puede ser que el niño no llegue a término. Aquí es donde aumentan las capacidades sensoriales y conductuales. Los anticuerpos de las madres protegen contra las enfermedades al feto y se acomodan con la cabecita hacia abajo para que puedan nacer de manera natural. Bueno, sabemos que hay métodos de nacimiento. Los más conocidos son el parto natural o la cesárea, ¿no? También tenemos, bueno, los estados de activación del recién nacido deben de ser, gracias, un sueño regular o profundo, o el irregular o activo, la somnolencia, la vigilia con actividad, que esté despierto, la vigilia activa, que esté alerta, inquieto, que llore. Es importante que estemos al pendiente de este tipo de sucesos en un bebé recién nacido. Durante los primeros días, el calostro brinda al bebé los nutrientes y anticuerpos necesarios para no enfermarse. Y bueno, también me imagino que han escuchado que la lactancia materna no solo sirve para alimentar al recién nacido, sino también para crear vínculos afectivos con su mamá. Por eso es que es tan importante amamantar al bebé recién nacido. Y de verdad, créanme, digo, los hombres nunca lo van a poder experimentar, pero el vínculo que se crea entre hijo, hija y mamá es irreemplazable, es único. Es de las cosas más lindas que pueden pasar. Siguiente, por favor. Bueno, pues ahora les voy a hablar de lo que es el desarrollo de la niñez temprana y la intermedia. Bueno, primero, la niñez temprana es de los, bueno, no, ya me acordé, creo que me falta hablarles un poquito de la primera infancia. La primera infancia es desde que nacen hasta los 3 añitos, 2 años, 3 años. En esa primera infancia es cuando se crean estos lazos de los que les estoy hablando. Creo que más adelante en la presentación lo puse. No lo recuerdo ahorita, como que me perdí de repente. Pero voy a seguir ahorita con esto y ahorita lo checamos. Bueno, tengo la niñez temprana, que es de 3 a 6 años. Y bueno, tiene un desarrollo psicológico y físico diferente, ¿no? En esta etapa el niño es muy gracioso, tiene mayor soltura, es más independiente. Si tiene una buena alimentación, pues también tiene un control del sueño, tiene un buen descanso, ya hace un poquito más de ejercicio físico. Se inicia en la formación de su músculo, porque primero hay que recordar que es como, pues casi puro cartílago. Empieza a tener fuerza, ya puede sostener juguetitos. Su figura es un poquito más alargada, delgada, atlética. Sus piernitas y sus brazos ya tienen más forma, porque cuando son más bebitos están como todos gorditos, ¿no? Son como boluditos. Y bueno, en la niñez intermedia, el desarrollo psicológico y físico es el que se conoce como la tercera infancia. Es cuando el niño empieza a crear sentimientos. Esta infancia es de 6 a 12 años. El niño empieza a crear sentimientos de seguridad hacia lo que realiza. Y cuando no tiene éxito, pues también comienza a experimentar lo que es el fracaso y la frustración. Y su desarrollo psicológico cae más en la biología y en la genética, al igual que su entorno.
Ejemplos de este desarrollo tanto en una niñez como en la otra. Por ejemplo, en la niñez temprana, desarrolla habilidades como gatear, caminar y correr. Pero un mejor ejemplo sería, yo recuerdo que mis hijos en la guardería comenzaron a abrochar botones, a subir cierres, a amarrar agujetas. Y en el caso de la niñez intermedia, los niños ya son más independientes y ya es mucho más fácil que se amarren los zapatos, ¿no? A veces los papás cometemos el error, y este es mi caso, de decir, ay, no, pobre, se le dificulta, nunca va a aprender, y entonces siempre toda la vida les compré los zapatitos estos que tienen velcro, y nunca aprendieron a abrocharse las agujetas. Entonces, es importante que nos demos cuenta, que tomemos conciencia que debemos permitirles que se desarrollen en todos los ámbitos. Nunca actuar, hacer, pensar nada por el niño, porque si no, no dejamos que se desarrolle. Ok, en el desarrollo motor, en la niñez temprana, se presentan habilidades que involucran la coordinación de ojo-mano y pequeños músculos. Aquí ya sus habilidades motoras son gruesas, ya pueden correr, saltar, algunos ya pueden andar en bicicleta o bueno, en el triciclo. Es cuando se define si van a ser zurdos o diestros y se desarrolla su motricidad fina. Es cuando empiezan ya a hacer bolitas y palitos y ya se puede ver si van a tener bonita letra o letra de doctor, ¿no? En el caso de la niñez intermedia, el niño aprende y perfecciona varias habilidades como la lectura, la escritura y las matemáticas, o el básquetbol, bailar, patinar. También un ejemplo en el caso de la niñez temprana es que ya pueden saltar sobre un pie. Y fíjense, esto es de los 3 a los 6 añitos, y luego de los 6 a los 12, pues ya no caminan como pingüinitos, ¿no? Ya su cuerpo es más fuerte y tienen más control de sus movimientos. Ahora bien, para el desarrollo sensorial, en la niñez temprana se refiere a los órganos de los sentidos, como por ejemplo el niño ya adquiere y procesa información visual y sonora, ya puede identificar a qué canción es o de qué programa, de qué caricatura es. Ya reconoce también figuras y sonidos, que el cuadrado, el círculo, no sé si se acuerdan ustedes, chicos, cuando en preescolar les daban los dibujos del triángulo, el cuadrado, y ya sabían perfectamente cuál era cada una de ellas, ¿no? Los sentidos que más se desarrollan son el olfato y el gusto, porque estos funcionan desde antes de nacer, al igual que el tacto, que reacciona ante estímulos de temperatura. En la niñez intermedia, en esta etapa el niño desarrolla el pensamiento lógico, concluye su periodo sensoriomotor, usa símbolos también, sus juegos son más estructurados, puede seguir reglas, desarrolla la creatividad y propicia la interacción con otros niños. Es cuando empiezan, vamos a jugar al doctor, ahora yo quiero ser maestra, vamos a construir, aquí esta es la etapa, ¿no? Ok, vámonos al siguiente desarrollo, que es el biológico, cognitivo y el del lenguaje. En la niñez temprana, el niño toma conciencia de su propio cuerpo. A esto se le llama el esquema corporal, que para lograrse debe desarrollar la percepción, que es la información del espacio y la posición, el movimiento, que es donde ya conoce cuáles son las limitantes y la posición y las posibilidades, y en la cognición es cuando ya son conscientes de su cuerpo y de sus movimientos, y el lenguaje, que ya pueden nombrar inclusive partes de su cuerpo. Hablarle a un bebé desde pequeño le ayuda muchísimo a madurar su capacidad de comunicación. El lenguaje depende de la evolución del desarrollo fonológico, semántico, morfológico y sintáctico y pragmático. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si desde chiquitos tienen en su familia que su mamá, su abuelita, su tía, les habla así de, ay, mi chiquito, manito, ¿cómo está mi loligo? Ajá. El niño empieza a hablar así todo como chipludo, como chiquito, mimado, etcétera. En cambio, si hablamos con él, sí, de una manera linda, porque es un bebé, pero de una manera clara, con palabras reales, con las letras como se deben de pronunciar, etcétera.
y además lo hacemos desde edad muy temprana, el niño va a aprender a expresarse de manera correcta. Y viene a mi mente que obviamente al papá de mis hijos yo no les decía papá, ¿no? Yo decía amor. Y entonces amor esto y amor el otro y amor aquello. Y entonces mi hijo mayor, en lugar de decirle papá a su papá, le decía amor, ¿no? Porque pues porque era lo que escuchaba, él estaba familiarizado con eso. Pero no solamente eso, además mi hijo comenzó a hablar mucho antes de que comenzara a caminar. Porque como les decía hace un rato, pues no solamente ponía la lámpara en mi panza, sino que le hablaba y le decía lo deseado que era y que ella quería que naciera y que estaba yo sola y parecía loquita porque estaba hablando con mi panza. Pero ahora entiendo que eso influyó muchísimo a que él comenzara a hablar mucho más rápido. De hecho, habló más rápido que su hermano. Quizá a su hermano le hablé cuando estaba en mi panza, pero no tanto porque tenía que atender al que ya estaba afuera. Entonces lo que pasó con el segundo es que él empezó a caminar antes de hablar y antes que su hermano, ¿no? Lo que su hermano caminó como al año y meses, pero habló a los 9 meses, ¿no? El más chiquito caminó al año y empezó a hablar un poquito después, pero los dos con un lenguaje muy claro, muy variado, muy intelectual, por así decirlo. Y esto fue pues gracias a que todo el mundo le hablábamos de manera correcta. Ahora, en la niñez intermedia, el niño comprende de manera más clara su mundo y entorno. En esta etapa los niños no son más sistémicos, científicos, objetivos y educables. Al igual que en la niñez temprana, el desarrollo cognitivo va de la mano con el emocional y el social. Y bueno, pues ya aquí ya les dije los ejemplos, ¿no? De quién tardó más en hablar que el otro. Y bueno, en cuanto a la niñez temprana, mi ejemplo es que yo a mis hijos los estimulaba con marionetas para el lenguaje, con fichas de Lego, en donde veíamos los colores de las fichas, pero además con las mismas fichas las podíamos contar, pero además teníamos muchos carritos chiquitos y también esos carritos los podíamos contar y formar de acuerdo a los tamaños. Este, podíamos inclusive saber que uno era más veloz que el otro, que aventando dos carros en el mismo sentido, pues iban a chocar y eso les daba la percepción del movimiento también. Esto hacía que su desarrollo cognitivo, biológico y del lenguaje, pues hoy en día que son adolescentes, funcionan perfectamente. Entonces, bueno, eso ayuda bastante. Ahora bien, en el desarrollo intelectual social en la niñez temprana, como les decía hace un momento, hacen uso ya de símbolos, comprenden identidades, causa y efecto, tienen capacidad para clasificar, comprenden los números, concientizan más la actividad de la mente, logran centrarse más en una idea, aunque aún no comprenden algunas cosas, pueden revertir, saben que pueden deshacer las cosas y volverlas a armar, por así decirlo, pero también es cuando los niños estacionan en el egocentrismo, ¿no? Ellos quieren ser los únicos protagonistas, no quieren prestar objetos, ¿no? No distinguen tampoco la realidad de lo aparente y obviamente es la familia la que los encamina a su desarrollo social. Ajá. Si tenemos, porque nos ha tocado, ¿no? Conocer papás que son como más reservados, porque son más científicos, porque están más acá en su mundo de los números y los análisis y todo eso, pues entonces los niños son más tímidos también, ¿no? Pero cuando la familia es más sociable, cuando no da pena, cuando etcétera, y el entorno del niño es así, el niño tiende a reproducir el ejemplo que ve en su familia. Ahora bien, en la niñez intermedia, en cuanto al desarrollo intelectual y social, nos referimos al desarrollo del conocimiento social, al igual que a la comprensión y empatía hacia los demás. Los niños identifican sus emociones. El desarrollo social depende de la calidad de interacción social que tenga el niño. Y como les decía, influye también en su formación cognitiva y emocional. Este proceso se crea con la familia, en la escuela, con las amistades,
Para que el desarrollo sea ideal, el niño debe mantener un autoconcepto establecido adecuado. Los niños dan paso a habilidades sociales tales como la empatía. Y bueno, como les decía, aquí el niño logra empatía, logra poder tener más amigos, ¿no? Un ejemplo en la niñez temprana en este tipo de desarrollo es, por ejemplo, mi hijo mayor se negaba a prestar sus juguetes con muchos otros niños y esto se refiere al egocentrismo del que les hablaba. Y en el caso de la niñez intermedia, bueno, algunos niños son más sociables que otros, depende mucho de lo que experimentan en casa. Incluso en esta etapa se puede dar el bullying, ¿no? Por ejemplo, el papá de mis hijos murió cuando mis niños eran muy pequeños y como a los 6 o 7 años, mi hijo mayor era como muy tímido y le costaba un poco de trabajo sociabilizar con los demás. Y bueno, esto no fue porque no hubiera vida social, sino por la situación que se había experimentado por su papá, ¿no? Ahora, el desarrollo de la memoria e inteligencia preoperatoria es a partir de los 6 años, cuando el niño ya tiene la capacidad y madurez neuronal suficientes para recordar diferentes eventos y relacionarlos. A nivel físico y perceptual, el niño mantendrá relación entre sus pensamientos y vivencias. Se empieza a dar cuenta que cualquier conducta tiene consecuencias. O sea, el niño ya empieza a identificar, incluso no, en la mamá, que ya lo está mirando con ojos de pistola y eso quiere decir que la mamá ya está enojada con él porque tiró el juguete, tiró la fruta, tiró algo, ¿no? En la niñez intermedia, el niño ya conoce variadas estrategias de memoria, como el ensayo, la categorización. En esta etapa se pueden detectar a los niños con problemas de aprendizaje o con talentos especiales, ya que antes de los 6 años el cerebro aún está en desarrollo. Y bueno, un ejemplo es, el pequeño recuerda perfecto cuál es su juguete y cuál no, por su forma, por su color, hasta por el mismo juego, ¿no? Si no es su juguete, pues puede ser su cobijita, ¿no? Uno de mis hijos usaba mucho una cobijita amarilla y si le daba otra de otro color, no le gustaba, o sea, él quería su cobijita amarilla. Y en la niñez intermedia, recuerdo que antes de los 5 añitos, la psicóloga de la guardería en la que iba mi hijo decía que mi hijo tenía autismo y que pues, necesitaba que le hicieran un estudio así, ya sabes. Pero nosotros ya teníamos una psicóloga en la familia, más bien, una psicóloga que atendía a la familia, y ella me dijo, no, Rodrigo no puede tener autismo, y no se le puede diagnosticar ahorita porque tiene menos de 5 años y el cerebro no se ha terminado de desarrollar, como se nos estaba comentando. Y bueno, efectivamente, este niño no tiene autismo, y hoy tiene casi 17 años y es un niño perfectamente eh, sano. Ajá. Se vaya sin ningún tipo de trastorno. Ahora, bueno, el desarrollo de la personalidad, el autoconcepto y la autoestima también van de la mano con el intelectual y el social o con el cognitivo, ¿no? Conforme va descubriendo su cuerpo, descubre sus capacidades y limitaciones y se empieza a visualizar su carácter, cómo resuelve los problemas. Así también la autoestima es el propio juicio que hace de sí mismo, ¿no? Me acuerdo que el más chiquito, bueno, se miraba al espejo y era impecable, no podía salirse de un cabellito, siempre quería estar bien vestidito, con sus zapatitos, bien peinado. Eso le gustaba a él, a pesar de que era muy pequeñito. Y bueno, en la niñez intermedia, la personalidad de un niño en esta etapa ya está basada en el seguimiento y el incumplimiento de las reglas. Su autoconcepto y autoestima se derivan de la bondad y de la maldad. Es decir, ya conocen ambos conceptos. La teoría de la autodiscrepancia explica el autoconcepto como una búsqueda de coherencia entre las percepciones que el niño tiene de sí mismo. Un ejemplo, ante la falta de imagen paterna, fue difícil trabajar el autoconcepto y la autoestima de mi hijo mayor. Sin embargo, con apoyo de la psicóloga, mucho amor, acompañamiento y ejemplo, se ha logrado mantener una buena autoestima. Y en el caso de la niñez intermedia, es que los niños se vuelven retadores. Por eso dicen por ahí que el niño ya te agarró la medida, ¿no? Porque es cuando dicen, mi mamá se vuelve loquita cuando la miro así, le hablo con mi carita tierna y me da permiso, ¿no?
Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? No, ahorita vamos bien. Ok, muchas gracias, Nadia. Sí, me están escuchando, ¿verdad, Patricio y Rodrigo? Sí, Ok, gracias. Ok, ahora, bueno, el desarrollo de género y moral en la niñez temprana se refiere a, se divide en tres etapas, ¿no? A los 2 años el niño comienza a darse cuenta de las diferencias físicas y anatómicas. A los 3 ya entiende si es mujer u hombre. A los 4 ya tiene un sentido de identidad de género. Por otro lado, a partir de las normas impuestas de los adultos, el niño desarrolla un pensamiento, un criterio moral y aprende a saber qué es bueno y es malo. Y bueno, a esta moral se le llama moral heterónoma, que con el paso del tiempo se convierte en la moral autónoma. En la intermedia, el infante ya sabe perfectamente qué es hombre o mujer y también desde su perspectiva y entorno lo que es bueno y malo. Bueno, y bueno, para terminar el desarrollo de género y moral, en la niñez temprana ya les expliqué cuáles son las etapas en las que se divide. En la niñez intermedia, el infante ya sabe perfectamente qué es un hombre o una mujer y también desde su perspectiva y entorno lo que es bueno y es malo. Creo que esto ya se los había mencionado. Aquí lo que quiero es hacer hincapié en los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la niñez temprana, el desarrollo va teniendo grandes diferencias, ya que vivimos en una época donde un color y una actividad no determinan el género. Vaya, un hombre puede vestir de rosa y hacer de comer e ir por los niños a la escuela y eso no determina que sea mujer. Ajá. Entonces, porque también como que tenemos que hablar de los avances que ha tenido ese tipo de desarrollo en la actualidad. Y bueno, en la niñez intermedia, eh, por fin mi hijo, que le costaba trabajo sociabilizar, pudo desarrollar y afianzar su primera amistad profunda como consecuencia de su autoestima y moral. Es decir, gracias a que logró desarrollar la autoestima, el autoconcepto y la moral, entonces perdió ese miedo que tenía a lo mejor un poco inhibido por la pérdida paterna, logró tener su primer mejor amigo. Ajá. Bueno, antes de pasar al tema más profundo desde mi punto de vista, que es el de la adolescencia, voy a irme rápido a hacer una acotación respecto a lo de la primera infancia, que les decía que pues era entre los 15 y los 18 meses de edad, ¿no? Aquí los niños ya pueden reconocerse a sí mismos. Tenemos un autor que es Winnicott, eh, donde nos habla que si el niño tiene una mamá amorosa, motivadora, cuidadora, es decir, suficientemente buena, entonces quiere decir que el niño tiene un buen soporte emocional, que puede muchas veces basarse, como les decía hace un rato, en un juguete, una cobija, una almohada. Y yo les decía que, bueno, que mi hijo tenía su cobijita, ¿no? Amarilla. En el desarrollo psicológico de la primera infancia, podemos hablar de un resultado óptimo del desarrollo físico, cognitivo, emocional y psicosocial, en donde los padres o cuidadores, pero en especial la madre, juega un papel primordial, ya que es con ella con quien el infante crea un lazo afectivo y contacto físico insustituible, que era un poco del que les hablaba en la parte prenatal, ¿no? Este comienza en la parte prenatal, ¿no? Y se desarrolla en la primera infancia. Y bueno, pues es importante señalar, más bien supervisar el desarrollo biológico, los cambios físicos y motores, que dependen mucho del ambiente o el entorno en el que se desarrolla el infante. Cuando se detectan a tiempo algunos factores implicados y curvas de crecimiento, se pueden detener problemas que afecten su desarrollo y su salud. Y bueno, esto es muy básico. Yo creo que todos sabemos, si la mamá fumó durante el embarazo, eh, le crea una adicción al niño, aunque el niño no esté fumando, ¿no? Y por ahí había un caso en internet de un niño muy pequeñito que fumaba no sé cuántos cigarros al día, ¿no? Y que después pues enfermó gravemente.
Si sus papás fueron bebedores, alcohólicos, pues también el niño puede sufrir consecuencias desde que está incluso dentro del vientre de la madre. Ahora, si no hay ninguna señal de alarma, si vemos que el desarrollo físico, biológico, cognitivo del bebé es adecuado, por así decirlo, para el desarrollo del yo, pues quiere decir que hay un buen comienzo. Entonces, bueno, hay que estar supervisando el desarrollo de todos los ámbitos del niño para que tenga un desarrollo de habilidades adecuada también, ¿no? Que el desarrollo del yo se conforma por la reacción y conducta del infante desde la etapa prenatal hasta los 18 meses. Y por ello se refiere no solo a los cambios físicos desde que se encuentra en el vientre de la madre, sino a lo largo de las diferentes etapas. Estamos hablando de cambios de conducta, de la edad, también según la edad, el desarrollo lingüístico, el socioafectivo, el emocional, el cognitivo, que es el de los sentidos, el psicomotor. Ahora, no siempre se puede lograr un desarrollo del yo saludable. Pensaba yo en que no todas las personas tienen los recursos económicos y sociales e intelectuales para estimular a un pequeño, ¿no? Yo tuve la fortuna de poder comprar Legos, de poder tener fichas, de poder tener además la paciencia, porque mi sueño siempre fue ser mamá, de vivir en un hogar donde podían tener un móvil con figuras, donde podían escuchar música para niños, ver programas educativos en la televisión, ¿no? Con temáticas especiales para ellos. Pero hay muchas familias que no los tienen, hay muchas mamás solteras que no tienen los recursos. Y aquí, bueno, yo creo que nos toca eh, pues sí concientizar que sin eso no se va a dar un buen desarrollo en la primera infancia, mucho menos del yo. Inclusive, bueno, por ahí hay un programa en la UNICEF quien nos menciona que los primeros años de vida tienen una gran repercusión en el futuro de un niño, en su desarrollo cerebral, en su salud, en su felicidad, en su capacidad para aprender en la escuela, en el bienestar. Y bueno, tienen una campaña que se llama La Primera Infancia Importa, y esto es con la finalidad de que creemos conciencia en la sociedad para que los niños tengan un desarrollo sano en su primera infancia, como les decía, la más importante, porque eso va a dar muchos yo con futuro prometedor. Porque alguien que no ha tenido un desarrollo sano en su primera infancia implica que pues puede haber más delincuentes, más drogadictos, más asesinos, más narcisistas. Es decir, el desarrollo de la primera infancia en especial es el más importante, es el que debe estar más supervisado porque de ahí se desencadenan todos los demás. Y entonces ahora sí vamos a saltar a lo que es la adolescencia y verán, ¿no? Esta parte que les acabo de comentar, la verán en la adolescencia. La adolescencia, si podemos cambiar por favor la diapositiva, en la adolescencia inicia con la pubertad y culmina con la adultez temprana, es decir, desde los 12 o de los 13 años hasta los 20 o los 21 años. Ahí se presentan diferentes cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales. Uno de los autores que conoce sobre el tema, que se llama Moreno, define esta etapa como un momento vital en el que suceden gran número de cambios que afectan todos los aspectos fundamentales de una persona. Algunos piensan que es como un segundo nacimiento y la verdad yo creo que sí, porque sí tenemos demasiados cambios. Así como tenemos demasiados cambios de los 18 meses a los 3 años, ¿no? Pues de los 12 años a los 21, bueno, tan es que tenemos tantos cambios que cuando sacamos el pasaporte o la visa y los niños están en esa edad en la que van a tener los cambios, ya no se las dan por tanto tiempo, ¿no? Sino que dicen, este niño ya va a cumplir los 15, entonces se le da por 2 años y que regrese porque después pues ya no se va a aparecer, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en la adolescencia? Pues esta etapa se divide en dos fases. La primera, como les decía, es el paso de la niñez a la adolescencia y la segunda es la de la adolescencia a la adultez. En esta etapa no se sabe cuándo nos toca ser niños y cuándo nos toca ser adolescentes, ¿no? Y asimismo cuando ya somos adultos y queremos seguir siendo adolescentes, ¿no? Ahí es cuando decimos, cuando te conviene ya eres muy grande y cuando no estás muy chiquita, ¿no?
Bueno, la pubertad se caracteriza por un incremento de producción de hormonas. En el caso de las mujeres, las hormonas son los estrógenos, en el de los niños es la testosterona. Hay dos eventos importantes en cada uno de estos géneros. En las mujeres se llama menarquía, que es cuando llega la primera menstruación, y en el de los hombres se llama espermaquia. En ambos casos es cuando se alcanza la madurez sexual. Ahora vamos a hablar un poco de los cambios físicos y psicológicos. Bueno, pues en los cambios físicos y psicológicos encontramos que hay desproporción corporal. A los niños se les empiezan a estirar las extremidades, pero no al mismo tiempo el tronco, entonces se ven como medio amorfos. La percepción del espacio para ellos es diferente, por eso es que algunos se tropiezan, se vuelven como un poquito torpes. No es que sean tontos, es que se vuelven un poquito torpes porque están empezando a estirarse sus extremidades. También se vuelven inseguros por esa parte, porque empieza su cuerpo a transformarse. Creo que más es en el caso de los niños varones que en las niñas, ¿no? Se vuelven inseguros. En la adolescencia, bueno, el cerebro aún no termina de desarrollarse, por lo mismo es que el adolescente muchas de las veces se pone en situaciones de riesgo con tal de ser aceptado. Se les sigue haciendo la vida como muy fácil, ¿no? Ah, no importa, me voy a aventar, ¿no? Seguro sí puedo, no me voy a caer. Entonces se ponen, bueno, en situaciones difíciles. Los cambios físicos presentan implicaciones en procesos psicológicos, como la definición que hacemos de nosotros mismos y cómo nos identificamos como hombres y mujeres. Con la espermaquia llega la primera eyaculación de los chicos y con la menarquia, como les decía, la menarquía, la menstruación. Y ambos eventos tienen consecuencias psicológicas y emocionales. De hecho, de la espermaquia casi nunca se habla, la verdad no, es poco conocido el término y a lo mejor pensamos que no es igual de importante que la menarquía. Eh, y bueno, es importante que hagamos conciencia, así como la mujer tiene esos cambios hormonales de cuando llega a su primer periodo y se pone sensible, pero también se puede poner como enojona y también se inflama, etcétera. A, a los niños con la primera eyaculación puede ser que se sientan liberados, que se sientan más contentos, etcétera. Sería importante como investigar un poquito del tema. Hay aparición de acné, está el desarrollo de los senos en el caso de las niñas, el cambio de voz en el caso de los niños. En cuanto al pensamiento formal, el adolescente, pasamos a la siguiente, por favor. El adolescente se encuentra entre los 11 y 12 años en la etapa de las operaciones formales, que termina con la madurez. Piaget nos menciona que esta etapa se distingue por el pensamiento abstracto, es decir, el adolescente odia la injusticia, pero ama la libertad, pero ya distingue lo real de lo imaginario, elabora y genera pensamientos y trabaja en su autoconcepto. Esto tiene que ver con el esquema, la asimilación y acomodación y el equilibrio. Déjenme rápidamente. Pensamiento formal, dije yo, ¿verdad? Creo que ya está, me pasé. Voy. Aquí estoy. Bueno, este pensamiento consiste en tener la capacidad de generar hipótesis sobre el mundo a través del ensayo de error. Esto se le llama el razonamiento deductivo hipotético. En cuanto a la personalidad, antes de la adolescencia, la personalidad del niño está basada en la figura paterna y materna. Es decir, todo se basa en la opinión de sus papás, ¿no? Pero cuando entran a la adolescencia, poco a poco, el adolescente va poniendo a prueba sus valores, los valores que le dieron sus padres, los valores que aprendió de la sociedad, de la escuela, va reconstruyendo su propia imagen y es cuando empieza a rebelarse con los papás, ¿no? Ok, ahora en la que sigue vamos a hablar de la identidad, del autoconcepto y la autoestima. En cuanto a la identidad, bueno, pues los adolescentes muestran dificultad para cumplir con las demandas habituales, como asignaciones escolares, interés en el trabajo, hacer amistades y pensar en el futuro. En la identidad prematura es cuando adoptan las normas y costumbres que tuvieron sus padres
La identidad negativa es un desafío de rebeldía ante la exploración de la identidad. Todo lo que piensan los adultos, ya sean sus padres, los maestros, etcétera, les parece absurdo o tonto, ¿no? O, ay, este pobre ya está ruco, ¿no? Normalmente así piensan los adolescentes. Eh, Creen que solamente lo que ellos piensan o lo que ellos han aprendido es lo correcto. Ahora, también hay una moratoria de la identidad, que es la antesala de la identidad madura. Aquí el adolescente es cuando está maduro, deja de pelear, de rebelarse, se desarrolla su verdadera identidad. Y aquí, por ejemplo, me gustaría preguntarle a Rodrigo, ¿en qué etapa considera que está? ¿En qué etapa de la identidad considera que está? Acabo de mencionar la identidad prematura, la identidad negativa y la moratoria de identidad. Rodrigo, ¿estás por ahí? Híjole, creo Sí, que aquí sí. estoy, ¿me escuchan? Ah, sí, 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 te escuchamos. ¿Tú nos estabas escuchando a nosotros? No te vemos. ¿Podemos abrir tu Sí. cámara? ¿Podemos verte? Los demás. Está abierta. Ah, ok, ya. ¿En qué tipo de identidad crees que estás tú ahorita, Rodrigo? Sabemos que eres un adolescente. En, en la última que acabas de mencionar, Moratoria de la identidad, ¿verdad? porque pues Ajá. sí, me sentí identificado con algunas cosas que dijo, Sí, ¿como cuál? como que a veces solo lo que yo he aprendido o pienso es lo que para mí está bien. Y, y, y hace rato también dije eh, que nos disgusta la injusticia, pero nos gusta la libertad. Y eso también creo que me hizo sentido. Ah, bueno, pero eso me imagino que porque ya fue una etapa que tú tuviste. Bueno, yo que te conozco un poco, puedo decirte que ya pasaste por estas tres identidades y que ahorita estás viviendo la etapa moratoria de la identidad, que como les comentaba hace un momento, es la antesala de la identidad madura. Es donde ya dejaste de pelear, Rodrigo, ya prefieres conversar, llegar a acuerdos, ya es cuando estás, en este momento tú estás desarrollando tu verdadera identidad. Ajá. Ujú. Muchas gracias. Gracias por participar, Rodrigo. Gracias a ti. Ok. Bueno, ahora el autoconcepto en el adolescente es la evaluación que hacemos de nosotros mismos. Se desprende de la autoestima. Según Moreno, el autoconcepto comienza con una introspección, luego con los aspectos internos, es decir, qué se espera de uno mismo, después una toma de conciencia de lo que integra el yo. Y como les decía, viene con la autoestima. A diferencia de los niños que construyen su autoestima en relación al yo ideal generado por los papás, el adolescente lo hace a través de su propio yo ideal. Es importante propiciar una autoestima positiva y no una negativa y mantenerla estable. Bueno, pues aquí mi recomendación es como papá y como mamá y como psicóloga, sí estar muy al pendiente de nuestros adolescentes eh, para que ellos logren una autoestima positiva. Es muy difícil, es una etapa muy difícil y a veces no necesitan del entorno para sentir que ellos son buenos, inteligentes, guapos, atractivos, astutos, audaces, rápidos, fuertes, etcétera. Depende en gran medida de ellos mismos. Entonces nosotros los adultos somos los que tenemos que motivarlos, por así decirlos, o platicar mucho con ellos, dejarles en claro eh, quiénes son realmente, porque muchas veces ellos no lo alcanzan a ver y sí es importante que los apoyemos. Bueno, pues vamos a la siguiente, por favor. Porque como les decía, bueno, en esta etapa es cuando el adolescente está en búsqueda de su identidad. Entonces, inclusive hasta quieren reproducir ciertas conductas que ni siquiera son de ellos, que no va con su personalidad, que no, pero como tratan de entrar a un círculo, de pertenecer a un grupo, entonces están buscando cómo llamar la atención de ellos mismos, de hecho.
Bueno, hablemos un poco del razonamiento moral. Aquí, pues se divide en tres, por así decirlo. Es el preconvencional, que trata de la obediencia y el castigo y el amor propio. Déjenme encontrar lo del razonamiento moral, porque no me quiero ir. Voy. Ya les hablé de esto. Acá está. Bueno, pues según Kohlberg, menciona que la moral, del mismo modo que el desarrollo cognitivo, físico y social, así como el psicológico, se despliega de forma gradual durante la infancia y la adolescencia y divide el razonamiento moral en etapas, ¿no? Según Kohlberg, se desarrolla con base en todas aquellas personas que son conocidas para nosotros y se incluyen gradualmente las personas que se conocen, todo en relación con el deseo del bien. Y tenemos tres niveles, ¿no? El preconvencional, que es hasta los 9 años y se divide en dos etapas. En una se trata de la orientación a la obediencia y al castigo, y la otra es al interés propio o al amor propio. En el nivel convencional estamos orientados al consenso y a la autoridad. También tiene dos etapas, en una es el consenso y la otra es la autoridad. Y la postconvencional también tiene dos etapas, una se orienta hacia el contrato social y la otra hacia los principios universales. Que aquí esta etapa ya es de adultos, ¿no? Ya no tiene que ver con los adolescentes. La siguiente diapositiva, por favor, nos habla de las relaciones con la familia y el grupo de iguales. El estiramiento, además de darse en la parte física, como les decía, también es en la parte social. El adolescente busca la autonomía, así que empieza a juzgar las opiniones de sus padres, como comentábamos hace un rato, y las de sus amigos se convierten en creencias de mayor peso. Y bueno, esto lo debe de saber también muy bien Patricio, por ejemplo. Patricio, ¿alguna vez le has dicho a tu mamá que ya está grande o a lo mejor has pensado tú, pues que difieres de lo que piensa tu mamá y que a lo mejor, pues algo que has comentado con tus amigos o que tú mismo has aprendido por todo lo que estudias es lo correcto en lugar de lo que te dice tu mamá? Patricio, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Sí, Y diría sí. que sí, en ciertas, bueno, en la mayoría de ocasiones, mamá, En la mayoría de las ocasiones piensas que tu mamá está equivocada. o sea, no, sino que como que analizo y como que encuentro fallas en lo que me dice, entonces yo digo, este cachito de lo que me dijo está mal, pero lo demás está bien. Ok, eso quiere decir que tú estás viviendo una etapa de la adolescencia distinta a la que vive Rodrigo. Bueno, ok, gracias Patricio. Ahorita volvemos a preguntar cositas. Bueno, pues debido a la búsqueda de autonomía, los adolescentes extienden su círculo social y buscan ampliar el círculo de referencia sobre las diversas situaciones a las que se ha enfrentado y sobre las cuales la única referencia con la que cuentan es la de sus padres. Ahora con todas las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, es todavía mucho más fácil que ellos busquen información en otras cosas o que aprendan de otras cosas, así como, así como este tipo de redes, de plataformas, pueden ser amenazantes, por así decirlo, eh, por la información que pueden encontrar los adolescentes, pues también sirven para que los chicos aprendan otro tipo de cosas. Hay muchos videos educativos,
hay muchas plataformas que te enseñan otras cosas y que logran que el adolescente tenga una cierta autonomía, un cierto desarrollo cognitivo, un cierto desarrollo social, porque incluso intercambian, ¿no? Hasta lo que van aprendiendo en Internet. Se convierten los adolescentes en una especie de camaleón que cambia y adapta su personalidad según la persona con la que se encuentran también, ¿no? Por eso les decía que considero que es importante como psicólogos o como adultos identificar las personas de las que se rodea el adolescente. Siempre es importante estar al pendiente de esa parte. Bueno, vámonos rápidamente a la sexualidad y salud. Ahora, la experiencia sexual es diferente en hombres y mujeres. Lo que para los hombres es un acontecimiento positivo, para algunas mujeres puede ser un símbolo de vergüenza y de culpa. Es decir, el joven que experimenta su primera relación sexual siempre es así como, wow, lo logré, lo hice, me salió bien, etc. Y para una mujer es más le dio pena porque expuso su intimidad, porque entregó su cuerpo a otra persona, etcétera. Es más emocional. El adolescente, por las condiciones de la etapa, suele tomar decisiones precipitadas e impulsivas, como les decía hace un rato, y bueno, pueden tener grandes consecuencias como accidentes, intoxicaciones o enfermedades de transmisión sexual, tales como la clamidia, el herpes, la gonorrea, el SIDA, el VPH, la DILIA, sífilis, entre otras. Hay que estar muy al pendiente, ¿no? Estaría excelente, la verdad, dar clases, dar algunas conferencias para adolescentes, porque van cambiando las etapas, definitivamente van cambiando las etapas. Bueno, pues la experiencia sexual, como les decía, es muy diferente. Es importante también tener una comunicación adecuada y como psicólogo estar muy alerta para poder apoyar al adolescente en ese sentido. Ahora bien, bueno, también les decía que los adolescentes suelen tomar decisiones impulsivas y poner en riesgo su vida, pero como están en la búsqueda de su identidad, están tratando de probar y pertenecer a algún grupo y eso hace que consuman, que quieran consumir. Déjenme ver, creo que a ver si podemos pasar al siguiente, a la siguiente, sí, creo que por ahí me perdí, ¿verdad? Lo tengo al revés. Bueno, hablemos de desórdenes alimenticios, que es otra de los eventos en los que podrían atravesar los chicos. Todos los desórdenes o trastornos alimenticios se acompañan de síntomas psicológicos y emocionales, tales como la depresión, la ansiedad, la soledad, problemas en casa, en la escuela, etcétera, que pueden tener consecuencias irreversibles y mortales. Algunos de estos trastornos se llama pica, déjenme les voy a decir. La pica es una ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes, al grado de que afecta al adolescente y su comportamiento alimentario no forma parte de una práctica culturalmente aceptada o socialmente normativa. Y se produce en un contexto de un trastorno mental, ¿no? Vaya, come lo que no debe. En cuanto al trastorno de rumiación, esto es que regurgita repetidamente alimentos durante un periodo mínimo de un mes también. Son alimentos regurgitados que se pueden volver a masticar o tragar o se escupen. O sea, mastica un pedazo de carne, lo saca, lo vuelve a meter y nada más está engañándose en que está comiendo. Y no está comiendo. Esto puede desarrollar una anorexia nerviosa, una bulimia, un trastorno de atracones, etc. Tenemos otro trastorno que es la evitación de la ingestión de alimentos, que su nombre lo dice, no come, no quiere comer el adolescente. Obviamente esto provoca deficiencia nutritiva, dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral, o sea, prefiere tomarse una proteína que comer en serio. Hay una interferencia en el funcionamiento psicosocial también, porque
te quedas como en shock y dejas de interactuar con las personas. Está la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, que ya también hemos escuchado hablar de ellas. Desafortunadamente nuestra adolescencia, nuestros adolescentes están pues desubicados en ese sentido y a veces da mucho coraje que los mismos padres de familia son los que orillan a sus hijos a perder, a perder, a tener este tipo de trastornos. Ahora bien, en la siguiente diapositiva, ya estamos terminando, vamos a hablar rápidamente del uso de drogas. Bueno, pues aquí mismo lo dice, está por demás decir que en la adolescencia existe una curiosidad en torno al consumo del alcohol que abre puertas para experimentar otro tipo de drogas como la piedra, el cristal, el éxtasis, la heroína y ahora, por ejemplo, el fentanilo. El consumo de estas puede ser por factores biológicos, psicológicos y sociales. En esta etapa, como les decía, el cerebro aún no termina de desarrollarse, así que el adolescente empieza a consumir cualquier tipo de sustancia. Cuando lo consume es más probable que no termine su desarrollo. También es muy importante que estemos pues al pendiente de este tipo de consumos. Y viene lo que les decía hace un momento de la primera infancia. Si tuvieron una primera infancia sana, con un desarrollo psicoemocional, social, cognitivo, etcétera, sano, va a repercutir en esta parte de la adolescencia. Ajá. Bueno, ya no puedo extenderme ya, se nos terminó el tiempo, espero que les haya quedado claro. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Dejé por ahí la bibliografía, ahí vienen todas las consultas que se hicieron, en donde se tomó la información. Estoy a sus órdenes, mi nombre es Marisol Sáenz, nuevamente. Gracias, Patricio, gracias, Rodrigo, gracias, Nadia. No sé si quieras comentarme algo al respecto. Sí te quiero comentar algo rápidamente. Fíjate que yo soy maestra de nivel superior y me voy a regresar casi al principio cuando hablaba sobre el desarrollo de la primera infancia. Me llamó mucho la atención de cómo, pues en esta primera infancia mencionas que pues absorben absolutamente todo, ¿no? Y yo tengo como, es más bien como un comentario acerca de qué tan importante es que el proceso social y el proceso familiar este, esté a la par del proceso educativo, ¿no? Desgraciadamente creo que actualmente los padres como que se olvidan de la importancia de esta etapa. Y yo lo veo, aunque ya mis alumnos tienen entre 18 y 22 años, ¿no? Más o menos, ves el impacto tan impresionante que tiene este desarrollo de la primera infancia, ¿no? Y todo lo que mencionaste de cómo se va desarrollando en la adolescencia. Hay chicos que yo creo que no llegan a la etapa esta que mencionaste con Rodrigo, moratoria, Ajá, ah, moratoria. ajá, creo que no llegan, o sea, creo que se saltan de la A la adultez. moratoria a la adultez porque así lo exige la sociedad, pero en realidad que ellos hayan desarrollado algo significativo no lo es y entonces vienen las consecuencias en el aula, en casa y empieza a haber todos estos trastornos que hablaste al final de sexualidad, de drogas, etcétera, ¿no? Claro, y esto es porque no hubo un acompañamiento afectivo, social, cognitivo, etcétera, en su primera etapa, en su Así primera es. etapa de años, ¿no? Entonces, sí es importante que hagamos conciencia, que reproduzcamos con las personas que conocemos para tener mejores adultos. Así es. Y pues te agradezco mucho la información porque pues confirmo todo lo que yo como maestra necesito saber. Pues muchas gracias a ti por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de este tema y espero verlos pronto, muchachos. Gracias, gracias chicos. Bye.